decano de la Facultad de Derecho, encontrarme con ustedes, con tantas distinguidas personalidades de nuestra universidad, para reflexionar sobre este tema, que la verdad es que es como un salvavidas de plomo, la verdad, ¿ah? Porque hacer una introducción en un ratito bien corto de un tema que termina siendo definido como Constitución, dos puntos, Magisterio y Doctrina Social de la Iglesia, es como bien difícil, ¿ya? Entonces, a ver, yo he procurado, les voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer. Yo he procurado tratar de ceñirme a ciertas expresiones del magisterio, de manera que no aparezca como que yo estoy tratando de impulsar teorías propias ni nada por el estilo, sino tratar de representar lo más fidedignamente posible lo que nuestra iglesia señala respecto de este tema de la Constitución. ¿Ah? Eh, por supuesto, estamos todos envueltos en un proceso eh, muy importante, estamos participando de un momento constitucional, como se le llama ahora, sumamente relevante y sumamente relevante especialmente para los católicos, pienso yo, en un contexto que es muy desafiante, en el cual nosotros estamos conviviendo con posiciones que a veces coinciden con las nuestras, pero en otras ocasiones efectivamente en materias muy importantes no coinciden con las nuestras, y pienso que es importante que nosotros reflexionemos acerca de, de ciertos elementos, no una cosa exhaustiva naturalmente, pero ciertos elementos que pudieran ser más o menos importantes en torno al tema constitucional para nosotros como católicos y particularmente como académicos de la Universidad Católica. ¿Mm? Entonces, eh, esta exposición, más que nada, lo que pretende es hacer una pequeña descripción y dar un puntapié inicial para el resto de las clases que van a estar asociadas a este curso, ¿ah? Con los otros distinguidos profesores que van a poder compartir con ustedes, y al mismo tiempo entonces generar una especie de marco principal de reflexión en torno a esta materia, ¿ah? Que como señalaba, eh, en nuestra condición de católicos tiene una gran importancia, y para aquellos que no son católicos pienso que también puede ser importante conocer la percepción que tiene la Iglesia respecto de lo que está sucediendo en este momento constitucional. Entonces, brevemente, lo que vamos a hacer va a ser una pequeña introducción, vamos a relacionar un pequeño marco general, luego nos vamos a referir al orden social, según lo que el magisterio de la Iglesia. Algunos tópicos constitucionales sobre temas que para nosotros puedan ser importantes y van a ser importantes en el debate que va a venir en los próximos meses. Y finalmente una pequeña síntesis, una pequeña conclusión, un cierre reflexivo, por decirlo de alguna manera, antes de proceder a conversar en los temas que ustedes quieran tocar con preponderancia en los minutos que cerrarán esta reunión. Entonces, como introducción, yo quisiera plantearles ciertos conceptos preliminares. Ustedes, sin duda, están bastante familiarizados con ellos, pero pienso que como materia de orden, como estructuración, digamos, en lo que vendrá en esta exposición, es importante tenerlos presentes. Primer concepto fundamental que yo creo que tenemos que tener muy claro es el concepto de magisterio. Estamos aludiendo a Constitución, doctrina social de la Iglesia y magisterio, y el magisterio naturalmente es una clave para entender lo que nosotros vamos a conversar hoy día. Y yo les traigo tres fragmentos importantes que me atrevería a decirle, ahí me faltó la fuente en el tercero, eh, así que van a que hacer la corrección correspondiente. Uno respecto de la importancia del magisterio, otro respecto del rol del magisterio y finalmente la posición del magisterio. En cuanto a la importancia del magisterio, les traigo un documento muy importante que es la Constitución Dogmática de David Bergman. El número 10 señala la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro. Es decir, el magisterio para el pensamiento católico es algo verdaderamente importante, que se une, que se imbrica fuertemente con el elemento de la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, según la propia Constitución Dogmática, que
es retomada y desarrollada por el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 85 y que naturalmente se enfatiza que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido encomendado al magisterio vivo de la Iglesia y entonces complementa, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. No me voy a meter aquí hay distinciones que se derivan del derecho canónico y de distintos aspectos en torno a clasificaciones del magisterio. Estamos hablando del magisterio en general sin entrar en los detalles correspondientes a las distintas expresiones de este magisterio. Y finalmente es importante tener presente la posición de este magisterio. El magisterio no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Para nosotros entonces es importante tener presente esta posición, sirviendo a la palabra de Dios, que naturalmente es un ancla y un elemento fundamental en lo que nosotros podamos desarrollar en materias constitucionales y en las otras que pueda, por supuesto, desarrollar el magisterio, que son muchas más. Luego, este segundo concepto que encontramos es el de doctrina social de la Iglesia. ¿Ya? Y en torno a la doctrina social de la Iglesia hay ciertos elementos que son importantes. Aquí yo traje a colación eh, fragmentos de Mater et Magistra de San Juan 23 que son muy bonitos y creo que describen muy bien la importancia de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? en este aspecto y en general. La Iglesia Católica enseña y proclama una doctrina de la sociedad y de la convivencia humana, ¿no? Y que califica de eficacia perenne, además, tiene una eficacia perenne. Y aquí es muy importante lo que destaca a continuación. El principio capital es que el hombre es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales. Por favor, yo les pediría que tuvieran muy presente esto porque es un punto central, de todo lo que se pudiera elaborar en torno al pensamiento constitucional en relación con el magisterio y la doctrina social de la Iglesia. La centralidad de la persona humana. Esto es vital y lo desarrolla, por supuesto, esta misma encíclica al señalar que afirma este principio y defiende la sagrada dignidad de la persona, esta sacralidad que desgraciadamente tantas veces se pasa por alto hoy en día, y naturalmente la Santa Iglesia, con la colaboración de sacerdotes y seglares competentes, ha deducido principalmente en el último siglo. Estamos hablando de un documento de la década del 60, principio de la década del 60, Mater Magistra. Naturalmente se ha seguido construyendo toda la doctrina social de la Iglesia con posterioridad, es decir, hasta las últimas encíclicas del Papa Francisco. En eso, por supuesto, había una continuidad histórica. Luego hay una cosa que es muy importante también tener presente, que es el carácter no sistemático y la derivación de la doctrina social de la Iglesia a partir del magisterio. La doctrina social de la Iglesia, señala el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 72, no ha sido pensada desde el principio como un sistema orgánico, sino que se ha formado en el curso del tiempo y por lo tanto existe en la doctrina social de la Iglesia una superposición de distintos documentos, de distintos énfasis que se han desarrollado a través del tiempo, pero que sin embargo, por supuesto, confluyen en ciertas líneas centrales. Líneas centrales que ustedes saben se desarrollan a partir de la famosa encíclica Rerum Novarum, pero que naturalmente han sido desarrolladas y añadidas ciertos elementos con posterioridad. Pero es importante tener presente esta cuestión no sistemática. No es que uno encontrara en la doctrina social de la Iglesia una cuestión geométrica, perfectita, en el sentido de que existe, digamos, una ordenación de A, B, C, 1, no. La verdad es que es un todo que uno tiene que agrupar con un espíritu movido por la visión católica en general de la vida, de la antropología y naturalmente de la teología. Finalmente, y esto es súper importante o extremadamente importante para que salga un poquito más elegante, es el carácter no ideológico de la doctrina social de la Iglesia. La propia Iglesia declara que la doctrina social de la Iglesia, esto aparece en la encíclica de San Juan Pablo II, Solicitudo Rei Socialis, o Solicitudo Rei Socialis,
No es, pues, dice, una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista. Acordémonos en el contexto en el que escribe también San Juan Pablo II, pero esto es naturalmente posible de proyectar a nuestros días también. Y ni siquiera una posible alternativa a otras soluciones menos contrapuestas radicalmente, sino que tiene una categoría propia. Y enfatiza además, no es tampoco una ideología, sino que una reflexión a lo largo, entonces, en consideración a las realidades de la vida del hombre, a la sociedad, al contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición de la Iglesia. ¿Verdad? Entonces, le responde en realidad a unas características de teología y especialmente de teología moral. ¿Verdad? Es importante esto porque también condiciona la visión que nosotros tenemos que plantear sobre el constitucionalismo y el pensamiento católico. Por último, la tercera palabra que debiéramos tener presente como ancla para nuestro análisis hoy en día es la de constitución. ¿Ya? Constitución, la verdad, es una palabra polisémica, tiene distintos significados, pero eh, uno podría, de manera muy general, señalar que uno podría hablar de una constitución entendida formalmente y una constitución entendida sustantivamente, y no siempre coinciden, en esto los especialistas son muy claros. Una constitución es una ley, en primer lugar, es decir, si ustedes quieren un cuerpo normativo, positiva, es decir, escrita. Positivo acá no está en el sentido de negativo o positivo, sino que positivo en el sentido de que es impuesta y establecida por la autoridad correspondiente, es una ley escrita. El derecho positivo es el derecho, en el fondo, eh, escrito. Estoy simplificando al máximo. Y finalmente es una ley positiva fundamental, es decir, se supone que de las leyes escritas o de las normas escritas es la fundamental dentro de una sociedad. Eso desde el punto de vista formal. Ahora, sustantivamente, constitución se refiere a cómo está constituida una comunidad política. Y en este sentido, ojo, pestaña y ceja, es perfectamente posible que existan aspectos constitucionales, por decirlo de alguna manera, que no estén recogidos propiamente o explícitamente en la constitución escrita o formal. ¿Ah? Y en esto, paso al punto 2 bien rápido, ustedes tienen que tener presente que siempre se ha hablado de que existen constituciones escritas y que existen constituciones no escritas. ¿Ah? eh, Nosotros bajo el constitucionalismo moderno tenemos un gran énfasis acerca de la constitución escrita, ¿ah? Pero la verdad es que antes del siglo XVIII y XIX, que empiezan a proliferar las constituciones, lo cierto es que las constituciones existían, pero no estaban recogidas en un cuerpo formal, ¿ah? En un cuerpo formal que destilara o que recopilara, digamos, todas estas, sino que estaban más bien dispersas en distintas normas, en distintos principios, incluso en tradiciones que se derivaban muchas veces de la evolución histórica, ¿no? De los distintos países. Hoy en día todavía hay algunos países en los cuales eh, no existe una constitución escrita propiamente tal. Hay elementos de constitución escrita, uno podría decir, o elementos constitucionales, sin duda, pero no existe una constitución escrita en el sentido formal de la palabra. Ejemplo típico es el caso de Gran Bretaña. Que sin embargo recoge una constitución, reconoce una constitución, pero elaborada de una manera distinta a lo de nosotros de decir, esta ley formal, este cuadradito, es la constitución. ¿Se fijan? Entonces, es importante tener presente estas cosas. El mundo del derecho constitucional es más profundo, más rico y más importante, me atrevería a decirle, que lo que aparentemente aparece a primera vista. Y en tercer lugar, respecto de esto, tengan presente que los textos constitucionales pueden tener distintos énfasis, pero normalmente agrupan 4 grandes categorías, o algunas de estas 4. Ciertos principios fundamentales, ciertos catálogos de derechos fundamentales, ciertas normas fundamentales de organización de los órganos del Estado y normas de reforma. ¿Ya? Eso por lo general ustedes lo podrán recoger en distintos textos constitucionales, insisto, con distintos énfasis. Yo soy
comparatista también, yo me dedico a derecho comparado y sé las dificultades que hay al revisar constituciones de distintos países, aparte de las lingüísticas, por supuesto. Pero salvado ese problema, también existen diferencias importantes en torno a lo que ellas contienen. Por eso estos debates constitucionales, por lo general, uno no espera que sean cortos, sino que justamente que puedan extenderse, porque la definición de distintas materias puede alcanzar y puede conllevar diferencias de apreciación importantes, no solo en el contenido, sino que en general en las materias a tratar propiamente tal. Marco general. Un marco general para la reflexión una vez que ya tenemos circunscritos estos aspectos del magisterio, de la doctrina social de la Iglesia y de la Constitución que son importantes. Hay 4 aspectos de un marco general constitucional que yo quisiera que nosotros pudiéramos reflexionar y tenerlos presentes desde ya en esta reunión. El primero es la vocación de la Iglesia en temas centrales para la sociedad. ¿Por qué se los digo? Porque puede haber gente que diga, mire, ¿qué tienen que andar metiendo sus narices, digamos, las personas que profesen el catolicismo, o la Universidad Católica, o quien fuera, digamos, en relación con estas materias, en temas constitucionales en los cuales la verdad es que nosotros entendemos que tiene que guiarse por otro lado? Y la verdad es que la Iglesia recoge una preocupación bien importante. En el Código de Derecho Canónico se expresa que compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, entonces estamos hablando de esto, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Entonces, cuando están estas materias comprometidas, la Iglesia naturalmente se siente llamada especialmente a participar de la reflexión, y es justamente lo que estamos haciendo hoy en día. Ese primer elemento. El segundo elemento es que la Iglesia está al tanto de los contenidos centrales de las constituciones. Acuérdense que yo acabo de decirles que las constituciones normalmente comprometen 4 elementos centrales. Ciertos principios generales, eso de repente se prescinde. Los que no faltan casi nunca son ciertas enumeraciones de derechos y cierta descripción de la estructura orgánica del Estado, y normas de reforma. Eso naturalmente es bien importante. Y esto la Iglesia lo conoce, ¿ya? Y en Pacem in Terris de San Juan 23 aparece esta expresión de que lo que se requiere en una organización jurídica del Estado es redactar con fórmulas concisas y claras un compendio de los derechos fundamentales del hombre. Ahí ya empezamos con estos principios y derechos fundamentales, y que se elabore, dice, una constitución pública de cada comunidad política, en la que se definan los procedimientos para designar a los gobernantes, los vínculos, se fija en toda la estructura del Estado, cómo se organiza el Estado. Y además señala al final esta cita de Pacem in Terris, que se requiere también que se definan los derechos y deberes del ciudadano en sus relaciones con las autoridades. Es decir, por una parte está la persona humana, en el fondo dice Pacem in Terris, por otra parte la organización del Estado, y en tercer lugar los vínculos entre las personas y la organización del Estado y quienes ejerzan los cargos de gobierno en sentido amplio. Eso es bien importante. Entonces la Iglesia sabe en qué consiste el constitucionalismo y lo ha abordado explícitamente en encíclicas muy importantes como esta que les estoy comentando de San Juan 23. Tercer aspecto que tenemos que tener muy presente para enmarcar bien el pensamiento constitucional en su relación con el magisterio de la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia distingue materias fundamentales y materias contingentes. Esto es vital, ¿ya? Esto es vital. Hay materias que para la Iglesia van a ser fundamentales y en las cuales no va a renunciar, va a tener una postura muy clara. Por ejemplo, en materia del derecho a la vida, en nuestros días, y huelga decir lo importante que es en estos días justamente que se está abordando el proyecto de ley de eutanasia, va a haber materias en las cuales la Iglesia va a tener una opinión uniforme. Es decir, nosotros sabemos la opinión de la Iglesia respecto del aborto, respecto de la eutanasia, en fin, ¿ya? Pero hay otras materias que son constitucionales, pero que la Iglesia reconoce
que son contingentes y van a depender de una apreciación personal en la cual cabe libertad de las personas para elegir una u otra opción, entendido por supuesto que la opción correspondiente apunte al bien común y en la óptica general de la visión católica, por supuesto, la salvación de las almas y todo lo que compromete, digamos, la dignidad de la persona humana. ¿Ah? Entonces, por eso yo les destaco ahí en rojo, si se trata de cuestiones meramente políticas, del mejor régimen político, de tal o cual forma de constitución política, está permitida en estos casos una honesta diversidad de opiniones. Esta es una encíclica antigua, León XIII, Immortale Dei. No se habla tanto de esta encíclica como de Rerum Novarum, ¿no es cierto? Pero sí es una encíclica muy importante en materias políticas y acá está planteado este principio que es muy importante. Entonces, por ejemplo, el día de mañana cuando salga la discusión acerca de si Chile debiera tener un régimen presidencial, semipresidencial o parlamentario, por decirlo, que ustedes saben que es una de las cosas que se está discutiendo hoy en día, la Iglesia no entra a discutir cuál es el correcto régimen desde el punto de vista de la Iglesia. ¿Ah? Puede haber regímenes que funcionen mejor desde un punto de vista contingente en un país determinado, en una época determinada. ¿Mm? Pero la Iglesia no va a decir, por ejemplo, no, mire, usted tiene que elegir un régimen parlamentario y no un régimen semipresidencial o presidencial o lo que fuera, o viceversa. En eso no va a entrar porque eso para la Iglesia es una materia contingente. ¿Ya? Entonces esto es muy importante para entender el constitucionalismo desde una óptica que nos concierne como Universidad Católica y naturalmente a los católicos eh, en su aproximación a esta materia. Y en cuarto lugar, es importante tener muy presente que la Iglesia sostiene la primacía del derecho natural. Esto desde el punto de vista del derecho es vital, ¿eh? Porque es parte de algo que es muy relevante para la óptica del derecho. ¿Eh? En 30 segundos, a ver, estoy simplificando al máximo el razonamiento, pero hay dos ópticas generales en las cuales uno puede enmarcar la cosmovisión jurídica. Una es que exista un derecho natural, es decir, que la naturaleza de las cosas o de la naturaleza de las cosas se desprenden ciertos criterios de justicia que tienen que ser recogidos por el derecho escrito o positivo, ¿eh? Porque si este último contraviniera los principios de derecho natural, en el fondo sería ilegal, ilegítimo, contrario a derecho. La otra visión es la que sostiene el positivismo, que tiene distintas vertientes. No me voy a entrar en esto, pero el positivismo niega la existencia de un derecho natural y dice las normas escritas pueden establecer cualquier cosa y eso se tiene que acatar como derecho. ¿Ya? Esta visión, por supuesto, permite que las normas escritas puedan plantear las cosas más brutales desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista moral y se pudieran tratar de defender como un ordenamiento jurídico bien constituido. Esa no es la posición de la Iglesia. La Iglesia defiende la existencia de ciertos criterios de justicia que emanan de la naturaleza de las cosas. ¿Ya? Y esto aparece de muchísimas encíclicas y de muchísimos documentos pontificios y aparece de la lógica intrínseca y de la tradición cristiana. ¿Ya? En torno a que, como aparece en esta famosa encíclica de Pío XI, Mit Brennen der Sorge, que estaba dirigida justamente principalmente a Alemania, en momentos en que estaba en auge el nazismo, que justamente es o representa el apogeo del positivismo, es decir, de tratar de hacer que sea solo el derecho a partir de las normas escritas, aun cuando fueran lo más brutales, digamos, los principios sobre los cuales se sostuviera. Entonces, Pío XI deja las cosas claras de un viaje, por decirlo de alguna manera, y plantea las leyes humanas que están en oposición insoluble con el derecho natural, adolecen de un vicio original que no puede subsanarse ni con las opresiones ni con el aparato de la fuerza externa. Esa es la doctrina pontificia y la doctrina católica, ¿eh? Y me atrevería a decir cristiana, en general, sobre el derecho natural, ¿eh? Y sobre la visión, cosmovisión del derecho. Y por lo tanto, una constitución escrita, aun cuando sea la ley superior escrita de una nación, no es la referencia última en materia de derecho. Sobre esta constitución, desde el punto de vista del catolicismo, existe un derecho natural que se impone, ¿eh? Y que debe respetar el derecho escrito.
aunque se contenga en una constitución. Entonces tenemos esos elementos que nos enmarcan el pensamiento católico en torno a lo que pudiera referirse a la Constitución. Una tercera área, que voy a ir analizando rápidamente para que tengamos ocasión de conversar después, es la descripción del orden social que caracteriza, o es el reconocimiento del orden social que caracteriza al magisterio de la Iglesia y a la doctrina social de la Iglesia. Esto es muy importante porque nos permite aproximarnos correctamente a una óptica constitucional muy rica y que naturalmente puede encontrar ciertas diferencias con otras corrientes de pensamiento. El orden social que plantea la Iglesia Católica plantea, por supuesto, de entrada la centralidad de la persona humana. ¿Ya? Aquí les reitero una cita que habíamos visto de Mater et Magistra. El hombre es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tenemos que clavar inmediatamente es la centralidad de la persona humana, que no es un elemento más, la persona humana. No es un elemento ni decorativo, ni suplementario, ni complementario, ni adicional. Es un elemento central. Es más, es el elemento central dentro del orden social, naturalmente todo comprendido desde una vista teológica, de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia y al magisterio. ¿Ya? Pero en el orden social, el criterio básico es la primacía de la persona humana. Luego, naturalmente, y ustedes lo saben muy bien, el magisterio reconoce el rol fundamental de la familia dentro de este orden social. Acá les traigo una cita de Centésimos Annus, una importante encíclica de San Juan Pablo II, que sostiene que la primera estructura fundamental a favor de la ecología humana, miren, ya venía esta frase de la ecología humana, es la familia. ¿Ah? Y ahí naturalmente el Papa Juan Pablo II se extendía adicionalmente en las consideraciones por qué la familia era tan importante. Entonces, está la persona, está la familia. Luego se añaden los cuerpos intermedios. En esta misma encíclica, hay otras encíclicas, por supuesto, que abordan todo este tema que es muy importante. Los cuerpos intermedios desde 40º año de Pío XI. ¿Ah? Ha tenido un gran desarrollo. Entonces, San Juan Pablo II señala que, según la Rerum Novarum y la doctrina social de la Iglesia, la socialidad del hombre no se agota en el Estado. Esto sería una visión reduccionista, ¿no es cierto?, sino que se realizan diversos grupos intermedios, comenzando por la familia y siguiendo por los grupos económicos, sociales, políticos y culturales. Entonces, este es un tercer elemento que se añade. Tenemos la persona, tenemos la familia, tenemos los cuerpos intermedios. Ejemplos de cuerpo intermedio, por supuesto, un colegio, una fundación, una empresa con fines de lucro, una corporación sin fines de lucro, alguna asociación o grupo de personas quizás que no tiene un reconocimiento de persona jurídica, también es cuerpo intermedio. Entonces está toda la riqueza de los cuerpos intermedios que ustedes pudieran imaginar. Persona, familia, cuerpos intermedios. Y por supuesto, la comunidad política. ¿Ya? Y en esto existen muchas reflexiones acerca de esto, sobre algunas volveremos más adelante. Este cuarto elemento, ¿no es cierto?, la comunidad política, en León XIII, Immortale Dei, esta encíclica, se plantea en términos muy bonitos. ¿Ah? No es difícil determinar el carácter y la forma que tendrá la sociedad política cuando la filosofía cristiana gobierna el Estado. Esto es una terminología muy decimonónica, por ponerlo de alguna manera, pero es muy elocuente. El hombre está ordenado por la naturaleza a vivir en comunidad política. Y esto es muy importante porque si uno reconoce que esta vocación social viene de la propia naturaleza, esto teóricamente y también en la práctica, y ustedes ya lo saben o lo reflexionarán también, se contrapone con las teorías del contrato social a la moderna, entre comillas. ¿Ah? En definitiva, que nosotros somos prácticamente unas islas por naturaleza y que después nosotros nos ponemos de acuerdo para vivir. La verdad es que la vocación natural del hombre es a vivir en comunidad política, más reducida o más grande, pero a vivir en comunidad política, que hay un punto de partida que es muy importante y que es muy distinto a ciertas otras ópticas que, como sabemos,
coexisten con la óptica católica en la concepción del orden social en el Chile actual. Entonces, esos 4 elementos son muy importantes. Persona, familia, cuerpos intermedios, Estado en el fondo. Comunidad política, el Estado moderno no ha existido siempre, pero es la comunidad política que hoy tenemos. Vaya a saber si seguirá en 200 años más o en 50 años más, nadie lo sabe, pero para nosotros la comunidad política está eminentemente representada por la palabra Estado, ¿cierto? Ahora la pregunta ¿es solo una yuxtaposición? En el fondo, la doctrina social de la Iglesia solamente reconoce la existencia paralela o la existencia sin ningún tipo de énfasis de la persona, la familia, los cuerpos intermedios y el Estado. Y la respuesta, la verdad, es que viene dada por el título que yo les planteo acá. Hay un orden social. No es una mera, no es una mera descripción, o no es una mera yuxtaposición. Hay un orden, hay un orden. Y este orden está dado, como yo les decía, por la primacía de la persona. Lo central es la persona humana. El orden social, aquí aparece en Gaudium et Spes, que es un documento fundamental del Concilio Vaticano II. El orden social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona. ¿Ya? Entonces, la persona es central. No es el Estado el que es fundamental, sino que es la persona. Viene en el otro énfasis, al otro extremo. Y de aquí aparece el principio de subsidiariedad, ¿ya? Que aparece descrito en múltiples documentos pontificios, que desgraciadamente se conoce poco en nuestro país actualmente, se le caricaturiza mucho, eh, y es nuestro deber, desde la Universidad Católica, plantear la rectitud de este principio, ¿ya? Que es vital desde mi punto de vista personal para una sociedad que sea sana. ¿Qué señala el principio de subsidiariedad? De acuerdo a Quadragésimo Anno, una importante encíclica de Pío XI, como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, tampoco es justo, fíjense esto, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada. En el fondo, el principio de subsidiariedad lo que plantea es que la centralidad va en las unidades más pequeñas. Y en la medida en que las unidades más pequeñas no puedan desarrollar sus actividades y no puedan satisfacer sus necesidades, las unidades mayores pasan a ayudarlas. Y por eso el principio se llama de subsidiariedad, por eso, y es por eso central el término de ayudarlas. Subsidium en latín significa ayuda, que es lo mismo que, por ejemplo, hablamos del subsidio habitacional o el subsidio forestal, que se puede otorgar a distintas personas concurriendo a los requisitos correspondientes. Es una ayuda. Y esta ayuda significa que hay una vertiente pasiva del principio de subsidiariedad y una vertiente activa, que a veces se les llama negativa y positiva, pero eso podría tener una connotación de bueno o malo. Y la verdad es que ambas conjuntamente son un parámetro de confluencia, de confluencia en torno a que este principio pueda funcionar correctamente. La vertiente pasiva significa, por supuesto, que el Estado o las comunidades superiores no deberían intervenir si es que las unidades menores pueden satisfacer sus necesidades. Pero como correlación, si es que éstas no pueden satisfacer sus necesidades, en consecuencia entra a actuar la vertiente activa, la vertiente de la ayuda, y se aplica una ayuda. En síntesis, se trata de una ayuda, no se trata de una suplantación de las unidades menores. Se trata de una ayuda. Si ustedes no pueden, yo las ayudo. Y eso es la subsidiariedad del Estado, que uno también podría hablar de la subsidiariedad de los cuerpos intermedios, en relación con la persona o con la familia. Entonces, en el orden social tenemos estos dos elementos ya distinguidos, la primacía de la persona, la subsidiariedad. Un tercer elemento muy importante, que ustedes van a poder reflexionar sobre él con el profesor José Luis Sea, la solidaridad conjuntamente con la subsidiariedad, ¿no es cierto? Benedicto XVI en Caritas in Veritate plantea que el principio de subsidiariedad debe mantenerse íntimamente unido al principio de la solidaridad y viceversa, ¿ya? Y ahí, naturalmente, abunda en distintas explicaciones que hacen procedente este principio. Esto es muy, muy importante, ¿ya?
Esto ha estado presente en el pensamiento católico. Ustedes saben lo que significa la solidaridad como derivación propiamente de la fraternidad que nos une como hijos de un mismo Dios. ¿Ah? Eh, pero naturalmente desde un punto de vista conceptual es importante también este aspecto de la solidaridad, ¿ya? Eh, que se manifiesta eminentemente en el apoyo en que unidades de un mismo nivel se puedan prestar entre sí. ¿Ya? Eso esencialmente es la vocación de la solidaridad. Pero que no se agota en esta descripción, es mucho más rica y por lo tanto va a merecer una mayor detención por parte del profesor Sea. Finalmente, hay una cosa que es muy importante en la doctrina pontificia en torno a estos grandes elementos del orden social y que es el corolario de los tres elementos que yo ya les he señalado, que es el rechazo al totalitarismo. Esto es vital. Pío XII, en la encíclica de 1939, Summi Pontificatus, su primera encíclica, viendo el inicio de la Segunda Guerra Mundial, eh, plantea expresiones muy elocuentes en torno a lo que él veía como un orden social totalmente perturbado, señalando que el que considera al Estado como fin al que hay que dirigirlo todo y al que hay que subordinarlo todo, no puede dejar de dañar y de impedir la auténtica y estable prosperidad de las naciones. Esto es súper importante y naturalmente marca el pensamiento eh, de nuestros días y anterior también a Summi Pontificatus. Así que es importante este rechazo al totalitarismo porque es el corolario de todo lo anterior. Por último, un elemento central, cohesivo, por decirlo de alguna manera, del orden social es el bien común. La comunidad política nace para buscar el bien común. Y el bien común, ahí viene la descripción, abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Entonces, en atención a este bien común y a todas estas características de orden social, hay un orden social desde la perspectiva de la Iglesia Católica, nosotros encontramos que no existe realmente una pura yuxtaposición de los elementos de familia, persona, familia, cuerpos intermedios y Estado, sino que existe un orden que está desarrollado a través de una primacía desde un punto de vista y una servicialidad desde el otro punto de vista. La primacía esencial es la de la persona, luego viene la familia como asociatividad natural de las personas, los cuerpos intermedios y el Estado. El Estado es el último en primacía, en definitiva, ¿eh? Y es el primero en servicialidad, es el que está realmente llamado a servir a todos los demás, a servir a los cuerpos intermedios, a servir a la familia y a servir a la persona. Por supuesto, nosotros sabemos que la óptica de servicio es consustancial a cualquiera de estas realidades y las personas individualmente consideradas estamos llamadas eminentemente por la caridad cristiana a tener una visión de servicio y de ayuda al prójimo, ¿ya? Y de caridad en el más puro sentido de la palabra, ¿ya? Pero desde un punto de vista político es muy importante tener presente algo que los regímenes o sistemas totalitarios eh, comprenden mal y en el cual introducen una disrupción, que es pretender que la persona sea la que sirva al Estado, y es al revés, es el Estado el que sirve a la persona. Ese es el orden de las cosas de acuerdo a la visión natural, me atrevería a decirle, y desde el punto de vista también de la Iglesia Católica, que recoge esta visión natural. El Estado está al servicio de las personas, no la persona al servicio de los Estados, desde el punto de vista constitucional. Este orden social es vital porque de otra manera nosotros vamos a llegar a resultados muy distintos, aun cuando podamos hablar de conceptos similares que pueden ser tópicos muy distintos. ¿Ya? Y estos tópicos, en esto termino, algunos tópicos constitucionales que han sido abordados por el magisterio de la Iglesia de manera muy elocuente, ¿ya? Pensando sobre todo en el magisterio del Papa y naturalmente en ciertos documentos que pudieran salir de los concilios principalmente. ¿Ya? Entonces veamos algunos de ellos. En primer lugar, la tradición constitucional. La Iglesia, ustedes ya ven, no plantea soluciones necesarias frente a cuestiones que sean contingentes, es decir, que sean opinables y que puedan depender de distintos factores. ¿Ya? Y por lo tanto, la Iglesia reconoce la existencia de tradiciones constitucionales que recoge esta encíclica de Pío XII, Summi Pontificatus, bajo la idea de que la Iglesia no pretende menoscabar o menospreciar las características particulares que constituyen el modo de ser de cada pueblo,
Si ustedes se fijan, este modo de ser de cada pueblo es la constitución en el sentido de cómo el pueblo está constituido. Y es cierto que vamos a tener muchas coincidencias con otros países y con otras comunidades, pero Chile tiene un modo de ser que más o menos tiene una tradición, tiene una historia, tiene una manera de haberse desarrollado durante mucho tiempo y que para nosotros son importantes. ¿Ah? Y que probablemente no sean las mismas que para Ucrania, que para Papúa Nueva Guinea o que para Belice. ¿Ah? Y por lo tanto, es importante para la Iglesia que este modo de ser de cada pueblo también sea recogido en esta constitución escrita. En segundo lugar, algo que naturalmente ustedes saben que está presente hoy en el debate y va a estar presente en el debate, que es el derecho a la vida. Y ustedes pueden encontrar muchos documentos en este sentido. Aquí yo les traigo solamente uno a colación, que es esta cita de Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, que son palabras muy fuertes y que nos interpelan a todos. Reivindicar el derecho al aborto, al infanticidio, a la eutanasia y reconocerlo legalmente significa atribuir a la libertad humana un significado perverso e inicuo, el del poder absoluto sobre los demás y contra los demás. En el fondo aquí lo que se está tratando de impedir es un totalitarismo individual, por decirlo de alguna manera, radicado en la mera apreciación subjetiva sobre estas realidades que son especialmente delicadas e importantes. En tercer lugar, un tópico constitucional que ustedes saben y se dice mucho, se habla tanto de los derechos, pero no se habla de los deberes. Y la doctrina católica tiene una visión sobre esto. Caritas in Veritate, importante encíclica de nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI, sostiene que la exacerbación de los derechos conduce al olvido de los deberes. Los deberes delimitan los derechos porque remiten a un marco antropológico y ético en cuya verdad se insertan también los derechos y así dejan de ser arbitrarios. En esto hay una interpelación muy poderosa a cualquier persona que se acerque al tema constitucional y al tema jurídico en general, me atrevería a decirles, pero muy especialmente en lo constitucional, sabiendo que se van a debatir muchos derechos fundamentales bajo una óptica, en muchos casos, bastante individualista, me atrevería a decirles, subjetivista, e incluso en algunos casos prescindiendo justamente de esta, o alejándose de esta noción de deberes. En cuarto lugar, un tópico constitucional muy importante, por supuesto, es la libertad religiosa, que ustedes saben forma parte importante del mensaje de la Iglesia hoy en día, y que aparece clarísimo en Pacem in Terris de San Juan 23, que lo califica la libertad religiosa como un derecho del hombre, poder venerar a Dios según la recta norma de su conciencia y profesar la religión en privado y en público. Y eso es vital para el pensamiento de la Iglesia. Hoy, pensamientos antirreligiosos lo que pretenden es que las religiones, no solo la católica, todas las religiones se circunscriban a una especie de devoción privada, y en eso quedará. Y por el contrario, la Iglesia enfatiza el rol público de la proclamación de la fe, que es muy importante. Esto es vital también, como se imaginarán, en las discusiones constitucionales. Libertad de asociación. Esto es muy importante. Si los ciudadanos, dice el Rerum Novarum, tienen libre derecho de asociarse, como así es en efecto, tienen también el derecho de elegir libremente aquella organización y aquellas leyes que estimen más conducentes al fin que se han propuesto. Es decir, esto va en consonancia con la lógica de personas, familias, grupos intermedios o cuerpos intermedios, Estado. La vitalidad de los cuerpos intermedios es fundamental, porque o si no, queda el individuo, por una parte, individuo en sentido propio, es decir, la persona, pero transformada en un individuo sin poder relacionarse con otros, frente al Estado. El individuo solo frente al Estado es prácticamente indefenso. Entonces es vital tener presente la importancia de esta libertad de asociación para el pensamiento católico y para un orden social sano. Derecho a propiedad. En esto es muy importante tener presente el pensamiento de la Iglesia, que es un pensamiento riquísimo. Y acá viene una síntesis fantástica en esta encíclica de San Juan Pablo II. Los bienes de este mundo están originariamente destinados a todos. Este es el principio de la destinación común de los bienes, un principio que defiende la teoría y la doctrina de la Iglesia.
pero al mismo tiempo sostiene que el derecho a la propiedad privada es válido y necesario, es decir, es importante defenderlo, pero no anula el valor de tal principio. En efecto, dice, sobre ella grava una hipoteca social. Esta frase después fue retomada por el Papa Francisco de una manera muy elocuente, ¿ya? San Juan Pablo II subraya que aquí en esto existe una función social fundada y justificada precisamente sobre el principio del destino universal de los bienes. ¿Ya? La función social de la propiedad. Es decir, por un lado, es importante defender el criterio de la existencia de la propiedad privada. Esto es válido. ¿Ya? Pero al mismo tiempo hay que tener presente el destino universal de los bienes, porque estos bienes nos han sido dados con una finalidad que no se agota a nosotros mismos, sino que se proyecta hacia la comunidad política también. El trabajo y el derecho, muy importante. Esto aparece en Pacem in Terris, linda frase. El hombre tiene derecho natural, fíjense, esto es muy fuerte, a que se le facilite la posibilidad de trabajar y a la libre iniciativa en el desempeño del trabajo. Muy importante entonces también tenerlo presente en materia constitucional. Un tema que como Universidad Católica, por supuesto, nos convoca especialmente, la libertad de enseñanza, bajo la cual se fundó nuestra universidad y que sigue siendo matriz de nuestra actividad. Una declaración del Concilio Vaticano II, gravísimo en educación, y ustedes saben que es muy importante, proclama lo que les destaco. Todos los hombres de cualquier raza, condición y edad en cuanto participantes de la dignidad de la persona tienen el derecho inalienable de una educación que responda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo y que sea conforme a la cultura y las tradiciones patrias, y al mismo tiempo esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. ¿Ya? En el fondo, bajo la lógica constitucional, esto es un atajo total, una barrera, me atrevería a decirles, muy fuerte a la posibilidad de sostener que tiene que existir un régimen único de educación que el Estado implante bajo sus propios criterios. Por el contrario, la libertad de enseñanza sostiene lo que la doctrina católica ha sostenido, digamos, en el magisterio con toda claridad. La naturaleza. Esto es muy bonito. Ustedes, bueno, no les voy a repetir lo importante que es la encíclica del Papa Francisco en torno al cuidado en la casa común. Laudato si. Pero ustedes tienen que saber también que esta preocupación sí existe desde antes por parte de la Iglesia Católica. Juan Pablo II, en Redemptor Hominis, dice, era voluntad del Creador que el hombre se pusiera en contacto con la naturaleza como dueño y custodio, inteligente y noble, y no como explotador y destructor sin ningún reparo. Una frase muy bonita que creo que tenemos que tener presente también en estos momentos de reflexión en torno a estos temas. En síntesis, y aquí sí termino y me extendí un poco más, disculpen, traigo a colación para amarrar toda esta riqueza conceptual que brinda el magisterio de la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia en torno al pensamiento constitucional, estas reflexiones sobre el amor social que aparecen en Fratelli Tutti, la última encíclica del Papa Francisco. En el fondo es la nueva interpelación a la civilización del amor a la que nos tenemos que sentir convocados, enfatizando el rol de la caridad. Y esta frase final de que la caridad necesita la luz de la verdad que constantemente buscamos, y esta luz es simultáneamente la de la razón y la de la fe sin relativismo. Y esto para nosotros desde la Universidad Católica nos tiene que llamar con mucha elocuencia, porque justamente nuestra labor universitaria está dada por la búsqueda de la verdad, y en esto podemos nosotros, por supuesto, apoyar las reflexiones que vengan en lo sucesivo en materia constitucional. Así que, en síntesis, Constitución, Magisterio y Doctrina Social de la Iglesia tienen una configuración bien importante dentro del pensamiento católico, y nosotros podemos aportar y reflexionar mucho en torno al realce de estos conceptos y al realce del aporte que el pensamiento católico puede darle a la realidad constitucional y a este momento constitucional que estamos todos viviendo. Así que con eso termino, y 1.000.000 de gracias.